participas de la tarea 3, ya siendo las 7 de la noche, entonces damos inicio a nuestra grabación también. Y recordemos que esta es la última actividad que tenemos en foros, ¿no? Entonces ya para culminar es la última tarea que tenemos foro. Recordemos que luego viene otra actividad que es totalmente en línea. Entonces esta será la última. Es una actividad realmente corta, no tiene mayores complicaciones. La invitación pues es para que ustedes suban al foro sus aportes, para que comiencen desde ya a elegir la letra, la cual van a desarrollar su actividad. Y el fin pues, de subir sus ejercicios al foro es revisarlos, ¿cierto? Y que puedan entregar la totalidad de puntos que requiere esta actividad. Entonces, esta tarea 3 se denomina aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Vamos a dar una pequeña explicación y luego vamos a hacer unos ejemplos de cada uno de los ejercicios, del ejercicio 1, 2, 3 y 4. Si ustedes tienen inquietudes, entonces pueden levantar la manito, pueden abrir su micrófono y pueden consultar, ¿listo? Bueno, entonces, el tema que estamos trabajando es de cuantificadores, que es para nuestro primer ejercicio. Estos cuantificadores, digamos que aquí en la actividad pueden haber varios cuantificadores, pero aquí en la actividad estamos trabajando un todo, ¿cierto? Todo, algunos, la mayoría son todo, algunos, ninguno. Entonces, cuando me refiero a todo o a ninguno, ese cuantificador se llama universal, ¿cierto? ¿Cómo se simboliza el cuantificador universal? Entonces, aquí tenemos el simbolito, es como esta A al contrario, ¿sí? Así se denomina el cuantificador universal. Significa para todo. Entonces, vuelvo y le repito, el universal utilizamos las palabras para todo y utilizamos las palabras ninguno. Entonces, todo se cumple cuando es universal afirmativo. Ninguno se cumple cuando es universal negativo. ¿De acuerdo? También tenemos otro cuantificador que se llama existencial. El símbolo es como una E al contrario, ¿sí? En este utilizamos los cuantificadores algunos. Entonces aquí en la actividad utilizamos algunos. Entonces algunos sí, algunos son, ese es el afirmativo, el existencial afirmativo, y algunos no son o algunos no cumplen, es el existencial negativo. ¿Cómo se simboliza? Con este simbolito. Se llama existencial. Sí, que existe un X que pertenece a un A, que se cumple un P de X. Ya miramos el ejemplo. Tenemos un cuantificador existencial único. En realidad, pues es para que lo conozcan porque en la actividad no está presente. Ese único se presenta cuando, por ejemplo, tiene un único elemento, que eso sea verdadero, que tiene un único elemento. Por ejemplo, existe en Colombia un único presidente del país, ¿cierto? Entonces, ese es un único. Siempre se debe cumplir que sea único y se simboliza de esta forma. Pero como les digo, para nuestra actividad nos vamos a enfocar en el universal y en el existencial. ¿Cuándo es universal afirmativo? Cuando todos se cumplen. ¿Cuándo es universal negativo? Cuando ninguno se cumple. Existencial afirmativo cuando algunos se cumplen. Existencial negativo cuando algunos no se cumplen. Bueno, esta tablita quiero que la tengan ustedes muy presente. Con esta tablita es muy fácil desarrollar, sobre todo el ejercicio, el que tienen que completar la tablita y hacer un cuadro de oposición. Es el ejercicio 2. Resulta que aquí me dan, ¿cómo se llaman los cuantificadores, cierto? Tenemos universal afirmativo, universal negativo, particular negativo. ¿Cómo es el esquema? Entonces, el universal afirmativo es cuando todos se cumplen, cuando todos son, cuando todos sí, cuando son afirmativos. Bueno, ya ahorita que hagamos el ejemplo, revisamos esta tablita. Para el universal negativo, como les decía, es que ninguno se cumple, ninguno es. Y ahí está el ejemplo. Para el particular afirmativo, ¿sí? Algunos
se cumplen y para el particular negativo algunos no se cumplen. ¿Para qué es esta clase? Esta clase A, E y O es para la clasificación allí en el cuadro de oposición. Entonces, esta tablita es muy importante tenerla ahí a la mano para el desarrollo de este ejercicio. Ahorita cuando estemos haciendo el ejemplo, entonces retomamos la tablita, ¿bueno? Este es el cuadro de oposición, entonces como les decía, si por ejemplo sus proposiciones se clasifican con A y con O, entonces subrayamos A, subrayamos O, trazamos una línea, ¿cierto? Las unimos y las clasificamos como contradictorias. Si se clasifican, por ejemplo, como E y A, entonces lo mismo, unimos esas dos, se clasificarían como contrarias. Ya miramos el ejemplo que sería más, la forma como más fácil. En esta tarea también tenemos los razonamientos. ¿Cuándo es un razonamiento deductivo y cuándo es un razonamiento inductivo? Entonces, revisemos. Tenemos un razonamiento inductivo, ¿sí? Cuando es una modalidad del razonamiento que consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. ¿Esto cómo lo podemos definir? Las conclusiones generales es cuando parte de todo, ¿sí? Todo se cumple. Y luego dice que se obtienen premisas particulares. Entonces, por ejemplo, decimos que todos los estudiantes de la UNAD y luego concluimos que, por ejemplo, Luis, estudiante de la UNAD, realiza, ¿sí? Todos los estudiantes de la UNAD asisten a CIPAS. Entonces, Luis asiste a CIPAS, luego Laura asiste a CIPAS, ¿sí? Concluimos casos particulares de uno general, que es un todo. Aquí en el razonamiento inductivo, también es muy importante que ustedes tengan presente que ese razonamiento es una probabilidad. Entonces, lo que allí me están diciendo, puede ser una probabilidad. ¿Qué es una probabilidad? Pues que usted dice, tal vez se cumple, ¿cierto? Es probable que se cumpla. Es probable que no se cumpla esto que me están afirmando. Entonces, siempre en el inductivo tengamos en cuenta que aparte de que empieza de conclusiones generales para llegar a particulares, también es una probabilidad. Mientras que en el razonamiento deductivo, este razonamiento va de lo general a lo particular. Ay, acá se me fue. Y el inductivo es en sentido, yo sí decía, en el inductivo es inverso. Empieza en el particular, ay, qué pena, y termina en el general. Y en el deductivo empieza en lo general y termina en lo particular. ¿Qué pasa en el deductivo? Aquí sí es una validez. Es lo que me están afirmando en las proposiciones, eso sí es verdadero. ¿Listo? Esto sí puede ser una validez. Mientras que en el razonamiento inductivo, como les decía, tengan presente que eso es una probabilidad. Es como la parte más fácil, sin embargo, si ustedes tienen ahorita alguna pregunta de un ejercicio, la revisamos. Bueno. Otro tema que ustedes están trabajando en esta actividad son los porcentajes. Entonces, fíjese que en el ejercicio 4 me hablan mucho de hallar porcentajes, ¿sí? En matemáticas el porcentaje es una forma de expresar un número como una fracción que tiene el número 100 como denominador. Entonces, siempre tengamos presente que ese 100 va como denominador. Sí, en palabras simples entenderemos el porcentaje como una determinada cantidad cada 100 elementos. Entonces, grábense que siempre que me hablan de porcentaje, yo estoy tratando del 100. El 100%, que el todo es un 100 y que siempre, bueno, ahorita vamos a hallar los porcentajes, pero la idea es hacerlo de forma práctica, que al multiplicar siempre vayamos y dividamos por 100. Por ejemplo, dice, ¿cuál es el 20% de 500? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos plantear una tablita, ¿cierto? No sé si vamos muy rápido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas noches, profesora. Buenas noches. Es que tengo una duda, pero con respecto a otro punto. En el punto, creo que es el Bueno, entonces, 4, donde dice que toca participar en un evento. No ok. sé. Listo. Entonces, aparte de los 4 ejercicios que tenemos en esta actividad, muy bien, tienen que participar en un evento o en los foros, ya les compartí una información de unos eventos que ya pasaron.
Es decir, si el estudiante no logró asistir a un evento, entonces revisa uno de los eventos que ya están publicados en el foro y desarrolla la actividad. Ya revisamos qué es lo que dice exactamente la guía de actividades, pues tienen que hacer el objetivo del evento, bueno, como un pequeño resumen, ¿sí? Y presentar unos pantallazos. Pues si usted no ingresó al evento, pues presenta los pantallazos de que se vio la grabación, porque en los foros, en el foro estaban apareciendo las grabaciones de unos eventos que ya pasaron, bueno. Este punto complementario Ok. tiene una calificación de 20 puntos, es importante que lo hagan. Sí, pues yo participé en el evento de innovación e investigación en ingeniería, que fue el 26 de octubre, pero pues, pues obviamente que yo no me esperaba que en esta actividad pues tocaba tomarle pantallazo y eso, pero pues yo no sé si se podría encontrar en YouTube. Sí, no, está en el foro también. La grabación está Ok, en el foro vale, de este profe. punto. Ok, listo. Ok, Bien. Bueno, miremos gracias. acá entonces cómo hallamos ese porcentaje, ok, y ya revisamos. No se me olvide que al final revisemos qué más es lo que nos pide ese punto complementario. El 20% de 500, entonces, 500 es el 100%, ¿cierto? Es el total. Entonces, ¿cuánto es el 20% de 500? Entonces, decimos que 500 es el 100%. Entonces nos dice que ¿cuánto es el 20%? Recordemos que siempre debemos ubicar porcentaje con porcentaje. Entonces, como 100% está acá, entonces ubico 20%. Y como no conozco cuál es, qué es lo que me están pidiendo, que cuál es el 20%, entonces ese cuál va a ser siempre la X, ¿no? La incógnita. Multiplicamos. Aquí también ustedes pueden aplicar regla de 3, cómo se les facilite más. ¿Listo? Entonces, si usted se le facilita hacer la regla de 3, si a usted se le facilita hacer esta tablita, si a usted se le facilita calcularlo directamente, entonces aquí es muy fácil. Ese 20%, entonces, ¿quién es X? Recordemos que eso se multiplica en cruz, ¿no? Entonces, la X, ¿quién es X? 20 por 500, las cantidades que conocemos, y el 100 lo paso a dividir. Hacemos la operación y eso es igual a 100. ¿Listo? Pues no sé si tengan preguntas. Esto realmente pues es como muy fácil. Hay otras formas y otras estrategias para calcular los porcentajes de forma más rápida, ¿sí? Entonces dice que si yo voy a calcular el 50%, hago la división por 2. Recordemos que el porcentaje, estoy hablando de un 100. Entonces, si voy a hallar el 50%, pues es la mitad, ¿cierto? Siempre que hable de porcentaje, hablo de un 100, de 100. Entonces, si voy a calcular el 50% de esa cantidad, pues eso es dividirlo por 2, siempre. Entonces, recordemos que, por ejemplo, los almacenes nos presentan promociones, ¿cierto? Que inclusive para la matrícula hay promociones, promociones no, sino descuentos, perdón. Hay descuentos del tanto por ciento. Entonces, siempre esos porcentajes los utilizamos en nuestra vida diaria. ¿Cómo calcularlos de forma fácil? 50% lo divido en 2, 25% lo divido en 4, ¿sí? O sea, fíjese que si eso es de un 100, tiene lógica, ¿no? El 25 es la cuarta parte de 100. Que si voy a calcular el 20%, lo divido entre 5. Que si voy a calcular el 10%, lo divido entre 10. O sea, la cantidad que yo estoy hallando, ¿no? Que si lo voy a calcular el 5% a, no sé, a 2.000 pesos, lo divido entre 20. Que si lo voy a calcular el 4% entre 25, el 2% entre 50 y el 1% entre 100. Revisemos entonces. Si voy a calcular el 10% de 50, ¿cómo lo calculamos? Aquí nos dice que para hallar el 10% lo divido entre 10, ¿cierto? Entonces 50 dividido entre 10, ¿cuánto nos da? 5. Listo, entonces el 10% de 50 es igual a 5. Bien. Siguiente, el 20% de 300. ¿Cómo calculamos el 20%? Dividiendo entre 5. ¿Cuánto es 300 dividido entre 5? ¿Aló? ¿Cuánto es 300? ¿Alguien dijo por allá?
60, muy bien. Listo. Siguiente, el 25% de 120. Mire, dice que para calcular el 25% divide entre 4. Entonces, ¿cuánto nos da 120 dividido entre 4? ¿Mm? 12 dividido en 4, 3, ¿cierto? Y el 0, entonces 30, ¿cierto? El siguiente, el 20% de 40. A ver, el 20%, ¿cómo calculamos el 20%? Dividiendo entre 5. 40 dividido en 5, ¿a qué es igual? A 8. A 8, muy bien. Entonces el 20% de 40 es igual a 8. Listo. El 10% de 500, ¿cuánto es? Según todo lo que hemos dicho. El 10% de 500. 50. 50. Y está muy fácil, ¿no? Se divide entre 10. Al dividir entre 10 se me va el 0 de arriba, el 0 de abajo y me quedan 50. Bien. 50% de 250. Mónica, ¿tú qué crees? ¿Que el 50% de 250 cuánto es? ¿O cómo lo calculamos? Bien, por allá Jonathan está participando. Dice que dividimos 250 por 2. Muy bien. Y tiene lógica, ¿cierto? El 50% es la mitad. Entonces 250, la mitad de 250, ¿cuánto les dio? 125. 125. Bien. El 25% de 36. Dice que lo dividamos entre 4, o sea que ¿cuánto nos da? 9. Muy bien. Ok, listo, muy bien. Listo. Muy bien, Brigitte y Jonathan, ok. El 50% de 84. ¿Cuánto es? Muy fácil. Bien, Jonathan. El 50% de 84, ¿cuánto es? 42. Sin hacer ningún cálculo, yo sé que el 50% es la mitad, ¿cierto? Y ya. El 1% de 4230, ¿a qué es igual? Aquí dice que debo dividirlo entre 100. O sea que ¿a qué es igual? 42. 42,3, ¿cierto? Acordémonos que ese dividido en 100, ese va abajo y cancelamos un 0, ¿cierto? Y el otro le podemos correr la coma, 42,3. Bueno, les dio 42, redondeando 42. Listo, muy bien. Entonces aquí una forma puede ser esa, utilizando esta tablita. Otra forma, bueno, puede ser también con la regla de 3, como yo les decía, ¿cierto? Y ya. El ejercicio 4 realmente, si ustedes lo leen bien, está muy fácil. Solamente calculan el porcentaje de ese total, revisan cuánto les da ese porcentaje, pilas, porque esa no puede ser la respuesta a veces, ¿no? Sino que ese porcentaje tengo que mirar si le tengo que sumar otra cantidad, restar otra cantidad. Realmente es haya el porcentaje, suma y reste. Y tenemos el ejercicio 4. Bueno, vamos a mirar entonces ahora los ejercicios. Bueno. Acá me va a tocar, espéreme a ver si me... ¿Alcanzan a ver bien ahí? ¿Me confirman? Sí, señora. Sí. Listo, muy bien. Entonces, mire, para el ejercicio 1, ustedes lo primero que deben hacer, la guía les dice lo siguiente. Bueno, hagamos por acá lo que nos dice la guía y desarrollemos el ejercicio en esta parte. La guía de actividades dice, a partir de la pareja de argumentos incompletos que haya seleccionado, deberá desarrollar los siguientes ítems. Primero, completar el argumento con el cuantificador adecuado de tal forma que sea verdadero.
Es decir, que lo que yo voy a leer aquí completico sea verdadero. ¿Cuál es el cuantificador que yo voy a utilizar? Entonces, ahí es donde yo les digo, ese cuantificador que yo voy a utilizar, bueno, ¿sí? Ustedes van a utilizar el cuantificador. Todo, bueno, puede ser en plural o en singular. Todo o todos. ¿Listo? Ninguno, ningunos y algunos o algún. ¿Listo? Vamos a trabajar con estos 3 cuantificadores. Ay, que es profe, es que yo averigüé y es que hay 6 cuantificadores, es que existen 10 cuantificadores. Sí existen otros cuantificadores, pero utilicemos los más básicos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo debo completar estos espacios con estas palabritas y esas palabritas se llaman cuantificadores. Entonces, revisemos. Si yo digo acá que todos los perros son negros, ¿eso es verdadero? No, falso. No, Falso. señora. Entonces, no me sirve el cuantificador todo, ¿cierto? Si yo digo que ningún perro o ninguno de los perros son negros, ¿se cumple? No, señora. Tampoco se cumple. Y si yo digo que algunos perros son negros, Sí. Sí, señora. este sí se cumple, ¿cierto? Entonces, miremos que lo que yo vaya a leer ahí, eso sí sea verdadero. Entonces, escribo el cuantificador algunos. Listo, algunos perros son negros. Ahora voy con el siguiente cuantificador. Entonces dice, Profe, si una yo coloco pregunta. la palabra todo, señor, Digamos, si se coloca algunos, pero tiene que, o sea, tener como coherencia con la frase. sí, 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 sí. Como que organicemos la frase, porque puede ser algún, depende de lo que diga. Ah, ok. Puede ser en plural, en singular, bueno, ahí revisan, bueno, pero siempre van a ser estos. Bueno, entonces si yo digo que todos los gatos tienen 4 patas, ¿se cumple? Sí, señora. Sí, cierto, es el más válido. Ningún gato tiene 4 patas, eso es falso. Algunos gatos tienen 4 patas, pues también sería falso. Entonces yo coloco el cuantificador que todos, y coloco que los gatos, ¿no? Para que quede ahí listo. Esos son los cuantificadores. Entonces ya resolví mi primer ítem que decía, complete el argumento con el cuantificador adecuado. Era colocarle todos, ninguno o algunos. Listo. Ahora dice, escribir el argumento en lenguaje simbólico. Bueno, ustedes pueden acá también de una desarrollar todo lo del primer cuantificador, ¿cierto? Ahí abajito. Entonces, resulta que para la parte simbólica, bueno, podemos revisar un poco acá, que para todo X que pertenece se cumple, puede ser de esa forma. Pero ustedes también tienen, ay, no me recuerdo si yo bajé el anexo. Sí. No. No, el anexo es otro que pues, se parece a la guía de actividades, no sé si ustedes ya lo revisaron, que tiene ejercicios resueltos, ¿sí? Que está ahí debajito de este anexo donde descargan el desarrollar, entonces ahí también está. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando yo tengo el cuantificador algunos, ¿sí? Siempre voy a trabajar con el existencial, ¿ok? Entonces, siempre que tenga algún o algunos, trabajo con el existencial. Entonces yo digo que existe o existen perros o existe un perro, ¿sí? Un perro tal que X son negros. Existe un perro tal que X son negros. O existe un X tal que X son perros y son negros. También se puede decir, existe un X, como les digo, allí están los ejemplos, ¿listo? Tal que es un perro y X son negros. Listo, pero resulta que
Bueno, ahí lo cual existe un perro tal que existe un X tal que es, bueno, tal que ese perro y X son negros. Puede ser una forma, es que no sé si los estoy confundiendo. Regálenme en un segundo, les dejo ver el anexo que tienen acá. Tal vez el campus no me haya sacado. Para que revisen, ay no, me sacó. Espérenme un segundo, entro al campus. Y revisamos para que se den cuenta la forma como está, ¿listo? Entonces, les vuelvo a compartir mi pantalla. Ingresamos al curso y en el entorno de aprendizaje, donde está la guía de la tarea 3, al lado de los ejercicios a resolver está la guía para el desarrollo, que son los ejercicios ejemplo. Listo, entonces miremos, ¿sí ven? Entonces, cuando yo hablo de todos, coloco. Entonces, ustedes se guían también con este, ¿listo? Ah, que el mío me dio ninguno. Entonces, ¿cómo lo escribo? Ah, lo escribo de esta forma. Que el mío me dio con la palabra todos, entonces lo escribo de esta forma. ¿Sí me hago entender? Que el mío me dio con la palabra, ah, bueno, solamente tengo todos y ninguno. ¿Listo? ¿Sí es claro o no? ¿Aló? Sí, me están escuchando bien, ¿cierto? Listo. Existe un X tal que X, bueno, es perro y X son negros, esa puede ser una forma. Y como les repito, ustedes pueden ir allí y revisar también los ejemplos. Ahora dice, después de, ah, bueno, y vamos con todo. Entonces aquí es para todo X, tal que X son gatos y tienen 4 patas. Listo. Aquí le puedo colocar coma. Listo. Entonces, cuando trabajo con algunos, siempre es el existencial. Cuando trabajo con todos o con ninguno, es el para todo, que era lo que yo les explicaba en la primera diapositiva. Entonces, siempre que sea todo o ninguno, es con este simbolito. Siempre que sea con algunos, ya sea afirmativo o negativo, es con este simbolito. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos en el ejemplo. Ahora me queda. Resulta que ahora tengo que insertar el simbolito que les digo. Entonces, como es alguno, yo me voy para insertar, busco aquí en ecuación, todos los equipos tienen esa parte, y busco el simbolito del existe. Existe un X, ¿listo? Acá puedo decir que pertenece al universal, a un conjunto universal, ¿sí? Tal que bueno, tal que X, tal que, podemos abrir paréntesis y colocar tal cual este, ¿listo? Como que cambiemos el simbolito por esta parte. O sin necesidad de colocarle tal que, ustedes lo colocan así. Existe un X que pertenece a un conjunto universal y colocan el resto de la proposición acá. ¿Listo? ¿Por qué cambiamos el algunos? Por el existencial, ¿sí? Que son unos elementos de X que pertenecen a un conjunto. Listo. Ahora, ¿cómo se clasifica? El último dice, ¿cómo se clasifica? Cuantificador universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo, negativo. ¿Cómo creen que se clasifica el algunos perros son negros? ¿Es un cuantificador qué? ¿Universal o existencial? Es un cuantificador universal.
No, dijimos que el universal era para todos o para ninguno. Entonces es un existencial, ¿cierto? ¿Afirmativo o negativo? Listo, Brigitte, existencial. Ahora, ¿está afirmativo o está negativo? Aquí dice que son. ¿Eso es afirmativo o negativo? Afirmativo. Listo, muy bien. Si dijeran no son, entonces es negativo. ¿Listo? Ahora voy con el otro. Recordemos que, vuelvo y le repito, para algunos o algún, esos son existenciales. Para todos o ninguno son universales. Entonces aquí lo mismo, para todo X, ese lo vamos a cambiar por el simbolito del para todo, que también lo encontramos acá en insertar ecuación. Y aquí en esta partecita me aparecen todos los símbolos. Ahí está. Para todo X, también le podemos decir que pertenece al universal. Quitémosles el los, que queda ahí como feo. Los gatos tienen 4 patas. Sí, entonces cambiamos ese cuantificador por este simbolito. ¿Cómo lo clasificamos? ¿Como un cuantificador qué? ¿Universal o existencial? Universal. ¿Afirmativo o negativo? Afirmativo. Afirmativo, ok. Afirmativo. Listo, muy bien. Listo. Preguntas del ejercicio 1 o de su ejercicio 1 que no hayan podido resolver. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? Sí, profe, por ejemplo, ahí en la forma simbólica, o por ejemplo en el universal, en la forma simbólica ahí está la U, que es de universal. Esa U se puede cambiar por otro no, por otra letra. Sí, por ejemplo acá la presentan como una A y está bien. Porque también depende de los libros, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este libro la presentan como una A, pertenece a y está bien. ¿Listo? ¿Y a qué quiere decir, profe? Como a un conjunto universal. Ah, también, como universal. Sí, pertenece como a un conjunto. Ah, listo. Ok. Ok. Y ahí dice, mire, para todo X que pertenece a A se cumple un P de X. Existe al menos un X en ese A que se cumple, tal que se cumple ese P de X. Bueno, listo. En el ejercicio 1 no les piden nada más. Se les piden que le coloque aquí el cuantificador, que lo pase a parte simbólica y que lo clasifique. Y ya, eso es lo que dice la guía de actividades. En el ejercicio 2, ¿qué nos dice la guía de actividades? A partir del argumento que haya seleccionado, deberá desarrollar los siguientes ítems. Si ustedes ya han leído la guía, cada letra que usted escogió, recordemos que si usted escogió la letra A, desarrolla solamente los ejercicios de la letra A, ¿cierto? Si escogió la letra B, desarrolla los 4 ejercicios con la letra B. Entonces, cada letra que usted escogió, trae 2 proposiciones. Entonces, acá vienen las 2 proposiciones, una que se va a llamar P y una que se va a llamar Q. ¿De acuerdo? Me la paso mayúscula. Estas proposiciones, recordemos que ya vieron proposiciones simples, ¿se acuerdan? Estas son categóricas, pero de igual manera las nombramos acá con P y Q y con letras minúsculas. Tenemos las 2 proposiciones y entonces la guía de actividades a usted le dice, a partir del argumento que haya seleccionado, deberá desarrollar los siguientes ítems. Establecer su estructura de acuerdo con la siguiente tabla y le dan esta tablita. ¿Qué quiere decir esa tablita? Pues que usted va a completar, ¿cierto? Que usted va a llenar aquí con estas 2 proposiciones. Y luego le dicen, determine el tipo de proposición A y O para cada proposición categórica dada. Y ahí le dan
Tipo A cuando es universal afirmativa. Tipo E cuando es universal negativa. Tipo I cuando es particular afirmativo. Tipo O cuando es particular negativa. Entonces, aquí es donde yo les decía que es muy fácil hallarlos con esta tablita. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿por qué? Porque aquí el universal afirmativo viene la forma, ¿cierto? Todo es y la clase. Si es universal negativo, también viene ese esquema, ninguno es y la clase. Si es particular afirmativo, alguno es, clase I. Particular negativo, algunos no son, clase O. Aunque digamos que si ustedes se las aprenden fácil, pues no pasa nada, es súper fácil. Listo. Y luego dice que la clasificación vaya al cuadro de oposición y subraye su respuesta. Entonces, por ejemplo, si en P me dio A y en Q me dio O, pues yo señalo a A, señalo a O y las unimos. Al unirlas, lo clasificamos como contradictorios, porque mire que por ahí pasaría, ¿listo? Entonces vamos a desarrollar este. Entonces, tengo las dos proposiciones categóricas. Yo acá no había insertado la tabla, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5. Listo. A ustedes también les toca hacer la tablita, ¿bueno? Entonces, acá tenemos la estructura, porque como en la guía viene en imagen, pues no la podemos modificar. Proposición, cuantificador, luego viene el término sujeto, luego viene la cópula o la cualidad, y por último, el término predicado. Listo, entonces ahora lo vamos a completar. Este es súper fácil. ¿Cómo se completa? ¿Quién es la proposición? Ya me la dan. Me dan a P y me dan a Q. Ah, es que es más, creo que ahí ya la trae. Me dan a P y me dan a Q. Listo. ¿Cuál es el cuantificador? Recordemos que los cuantificadores, ¿cuáles son? Algunos, ninguno, todos, ¿cierto? Todo, ninguno y algunos. Entonces, para P, ¿quién es? Algunos, ¿cierto? Es como coger esta proposición y colocarla aquí, mire. Término sujeto, animales, ¿cierto? Animales de la naturaleza. ¿Cuál es la cualidad o cópula? El verbo, ¿listo? Aquí siempre va a ir el verbo. Pero ese verbo también la parte negativa hay que colocarla. Entonces, por ejemplo, acá dice no son. Entonces me toca colocarle que no son. ¿Listo? Siempre que va el negativo me toca colocarlo aquí al lado del verbo. Pero siempre la cópula o la cualidad va a ser ese verbo. Y aquí pues ya lo que nos queda de la proposición, que dice que son mamíferos. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver bien. Vamos con la otra. Dice que ningún, ¿cierto? Animal de la naturaleza. Ay. Ahora aquí sí no hay negación, dice que es. Entonces colocamos solamente es. Y aquí mamífero. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, ¿O es señora, claro? está muy claro. ¿Claro? Listo. Solamente escogerlo y llenarlo ahí ya. Bien. Ahora la guía le dice, clasifíquelo. ¿Sí? Si P y Q es tipo A, E y O, usted revisa. Cojámoslo acá. Dice, algunos animales de la naturaleza no son mamíferos. Vuelvo y les digo acá, si ustedes ven que con la tablita les es más fácil, entonces ustedes llevan la tablita para allá. Se me perdió ahora la diapositiva. ¿Listo? Teniendo ahí la tabla, ¿cierto? Ni siquiera necesito esto. Entonces, ¿cómo clasificamos a P? Entonces dice que algunos no son. ¿Eso qué clase es?
Y. Y dice que alguno es, pero es que acá dice algunos no son. Perdón, la O. La O, ok, mire, algunos no son. Entonces, este lo vamos a clasificar como O. Listo. El otro dice, ninguno es. ¿Cómo lo clasificamos? Por la letra E. Con la letra E, ninguno es. Eso es un universal negativo con la letra E. Y listo. Entonces, ya teniendo la clasificación, me dio O, E, ¿cierto? O y E, ya lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que acá... bueno, pero ¿saben qué pasa? Resulta que como a ustedes la guía de actividades les da esa partecita, tienen que colocar la clasificación completa. Bueno, entonces vamos a llevarlo. Entonces, para P me dio O. Entonces, yo llevo todo lo que corresponde al O. Y para el otro me dio E, ¿cierto? Entonces yo llevo para allá todo lo que me corresponde al tipo E. Eso ya lo trae en la guía de actividades, solamente es copiarlo. ¿Sí? Bueno. ¿Quién era este? Era para P, ¿cierto? Y el otro era para Q. No le coloqué de una vez. Y este era para Q. Listo. Ya tengo la clasificación tipo O y tipo E. Ahora, ¿qué hago? Debo coger este cuadrito de oposición, ¿sí? Y llevarlo a un sitio, bueno, al que quieran. Yo lo trabajo con Paint. Y subrayar allí la respuesta que me dio. ¿Sí? Entonces yo debo subrayar tipo O y tipo E. Ay, Dios. Tipo O, lo encierro con una figurita, como quieran. También se puede con el color que quieran. Tipo E y los unimos. ¿Listo? Al unirlos me dice que quedan subalternas y esa es la respuesta. Entonces yo digo allá que se clasifican. Es que P y Q se clasifican como subalternas. ¿Tienen preguntas acá? No, señora. Se clasifican como... bueno, coloquemos esta en mayúscula, así como está ahí. Subalternas. Y listo. Este es el ejercicio 2. Me devuelvo. Completar la tablita, ¿cierto? Ojo, si hay aquí negativo, entonces hay que colocarlo. No son, no practican, no realizan, no hacen. Y si está afirmativo, hacen, realizan, actúan, trabajan, es, son. Ahí, listo. Y el resto, cuantificadores. Algunos, ninguno, todos. ¿Listo? Y luego, Profe, ¿cómo señor, hace para saber cuál es la cúpula? porque es el verbo. Siempre va a ser el verbo. Que realizan, no, pero entonces si son negativas hay que colocar la negación. No realizan, ¿listo? Por eso yo coloqué aquí no son. Entonces son, es, practican, realizan, trabajan, no trabajan. ¿Listo? Listo. Juegan, no juegan. Todo lo que sea el verbo, pero si es el negativo hay que colocar aquí la negación. Esa es la copla. Y siempre para cuantificadores, siempre es todo, alguno o ninguno. O todos o ninguno o algunos. ¿Listo? Entonces, y que nos quede claro que todos y ninguno son universales y algunos son existenciales.
Bueno, listo, bien. Bueno, acá ya les dije cómo clasificar, entonces ustedes revisan acá, algunos no son, ya saben con la tablita, ninguno son, algunos son, todos son con la tablita y ya obtienen la clasificación, vienen aquí, señalan y concluyen. Y listo. Profe, Señora, ¿me puede repetir lo que dijo ahorita? ¿Me dicen todos o algunos son populares, algo así? es que mira, estábamos trabajando con esta tabla. ¿Sí? Y esta tablita les dice a ustedes todo. Miren. Entonces ustedes van a sus proposiciones que tienen, por ejemplo, en este caso dice algunos animales de la No me naturaleza sale no en la son. pantalla, profe. Sí, se está Ahora viendo sí. en pantalla. Ok, es el internet, pero se está viendo bien, listo. Por ejemplo, mi proposición P dice algunos animales son. Profe, aquí hay un listado o... No, Teams me toma la asistencia. Ok. Igual recuerden que ustedes en campus tienen que darle confirmar al CIPAN, ¿no? Allá donde les aparece. En campus, abajito del curso, les aparecen los CIPAS que dice convocado. Ustedes confirman. Bueno, esa confirmación se cierra hasta las 8 porque yo lo abrí solo de 1 hora. Listo, revisamos acá. Algunos no son. Entonces ustedes buscan acá donde dice que algunos no son. Mire, aquí está. Alguno no es, que es lo mismo. Algunos no es, eso es de clase O. Por eso lo clasifiqué como tipo O. ¿Listo? El otro dice que ninguno es. Buscamos acá ninguno es, que está aquí. Y me dice que es de clase E. Por eso lo clasificamos como tipo E. ¿Listo? Ya teniendo O y E, pues voy al cuadrito y subrayo O y E. Y listo. Para el que me había preguntado, sí, Dalgis, la reunión queda grabada. Esa quedan los foros, bueno. Listo. Avanzamos entonces. El ejercicio 3. Recordemos los razonamientos. Entonces recordemos que si es inductivo, eso es una probabilidad. Acuérdense siempre de eso. Y que si es deductivo, eso es una validez. Que si es inductivo, parte de un razonamiento particular y concluye en uno general. Y si es deductivo, va de lo general a lo particular. Pero entonces, ojo con la probabilidad, porque de pronto algún ejercicio dice, no, pero acá no me dice nada de general y particular, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues acuérdese que el inductivo siempre va a ser una probabilidad y que el deductivo es una validez. Eso que me están diciendo ahí es válido. Eso es verdadero. Mientras que en el inductivo es probable que sí, es probable que no. ¿Listo? Deductivo, parte del grande al pequeño, del mayor de todos. Si me dicen todos los estudiantes tal cosa y concluyen en que Luis, Ana, esos son deductivos. Pero si empiezan al revés, con que Juan participa y Laura participa, entonces todos participan, esos son inductivos. Bueno, dice, el primero dice, he observado que Luis es estudiante de la UNAD, tiene una camisa negra. Luis es un caso particular o general. ¿Me escuchan? Luis. Particular, profe. Ok, bien, particular. Luego dice, Ana también es estudiante de la UNAD y tiene camisa de color negro. También es particular, ¿cierto? Adrián, estudiante de zootecnia, también tiene camisa de color negro. Por lo tanto, todos los estudiantes de la UNAD, ahí es donde viene el general, tienen camisa de color negro. Si ustedes leen y analizan, eso es probabilidad, ¿cierto? O sea, no quiere decir que todos tengan, ¿cierto? Por tanto, es un razonamiento deductivo o inductivo. Bueno, y hay que hallar las premisas, pero las premisas son muy fáciles. Ustedes colocan premisa 1, Luis tiene camisa negra. Premisa 2, Ana, estudiante, tiene camisa negra. Premisa 3, Adrián, bueno. Conclusión, por lo tanto, todos tienen camisa de color negro. ¿Ok? Esa sí, parte sí ya es muy fácil. Entonces, ¿este razonamiento es inductivo o deductivo? Deductivo. Deductivo, partió de un caso general
Pues ya que se habla de que pues cada uno obtiene, o sea, tiene la camiseta, más sin embargo ahí se está hablando de que tanto todos los estudiantes de la UNAD tienen camisa de color negro. ¿Y Entonces, eso será pues pienso que verdadero? hace referencia a algo general. Ok, o sea, hace referencia a algo general, pero resulta que hay dos cosas. ¿Es una probabilidad o es válido? ¿Qué dices? ¿Eso será verdadero que todos tendrán camisa de color negro? Pues ahí No, en el enunciado pues se muestra de que pues todos la tienen, entonces pues no sé si No, no, contarla no. como una ¿En probabilidad. la vida real tú crees que todos la tienen? Ah, no, no señora, entonces podría ser Ah, una entonces probabilidad. es una probabilidad, empezando por ahí. Luego, de particular a general, dijimos que también era inductivo, por lo tanto el razonamiento es, ¿estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? profe. Señora. La guía le dice, halle las premisas y la conclusión y diga si el razonamiento es deductivo o inductivo y argumente por qué. ¿Quién me iba a hablar? ¿Quién me iba a hablar? Profe, ¿usted me podría dejar claro otra vez qué quiere decir inductivo y deductivo, por favor? En el inductivo nosotros hablamos de una probabilidad. Eso es probable que sí pase, pero es probable que no pase. Siempre por lo general. Y además parte de unas premisas particulares para concluir a unas generales. Profe, entonces sería inductivo, Sí, claro, es porque inductivo. ahí como dice usted, sí, porque dice que es probable que o no que todos tengan la camisa negra. Ajá, entonces ahí ya sabemos que eso es inductivo, ¿cierto? Porque de pronto uno a veces se confunde, ¿cierto? No, es que es particular o general particular, y entonces quedé perdido. Entonces, por eso les digo, graves en esto, el inductivo siempre va a trabajar con una probabilidad y el deductivo sí va con una validez. Lo que me están afirmando ahí, aparte de que va de lo general a lo particular, eso es una validez. Bueno, y aquí ustedes terminan la argumentación. Dice, ¿por qué es inductivo? Porque pasa, bueno, parte de casos particulares para concluir uno general. Además, es una probabilidad que se cumpla, que se cumple, que, bueno, que los estudiantes tienen camisa negra y que por lo tanto todos van a tener camisa negra. ¿Listo? Argumentan ahí con sus propias palabras. Eso es lo que les pide el ejercicio. Separen las premisas, digan si es inductivo, digan si es deductivo y por qué es ese razonamiento deductivo o inductivo. ¿Sí les quedó claro qué es inductivo y qué es deductivo? El deductivo no tanto, tutora. Bueno, Sí, listo. profe, ya me quedó claro. Bueno, bien, vamos con el otro. Todos los docentes de la UNAD utilizan medios virtuales. Juan es docente de la UNAD. Por lo tanto, Juan debe utilizar medios virtuales. ¿Será que eso es verdadero? ¿O es una probabilidad? ¿Qué dice? Pues, profe, yo digo que sí es verdad. ¿Cierto? Nosotros somos universidad virtual. Sí, sí, Entonces, claro, entonces por lo tanto utilizan los medios. y si los docentes trabajan en la UNAD, pues tienen que trabajar medios virtuales. Esa es esa. Es válido, es validez. Es un argumento de que el razonamiento entonces es deductivo, Deductivo. ¿cierto? ¿Y que por qué es deductivo? Entonces, como les decía, porque es cierto que que los docentes, todo eso lo colocan ahí. Y porque es una validez, bueno, ya no es probabilidad, es una validez, ¿sí? Y además, parte de un caso general, fíjese que dice que empieza con todos, o sea que es general.
¿sí? Y concluye con casos particulares. ¿Listo? Entonces, parte de uno general porque dice que todos, ahí ya sabemos que partió de general. Está hablando de todo. Ahora sí es más claro para los estudiantes que tenían esas dudas. Sí, profe, y digamos, no, ya la entendí. ¿Ya? Listo. Igual cualquier cosa, ustedes ven la grabación, paran ahí un poquito y revisan nuevamente. ¿Listo? Bueno, Profe, una pregunta. bueno, Digamos, ahí en los ejercicios, ¿son dos por cada letra o solo es uno? Porque pues ahí está completo, pero hay un punto. ¿cómo así está completo y hay un punto? Pues digamos, ahí en el A dice, todos los Mire, estudiantes de por medicina ejemplo, realizan si un tienes año la letra B, simultáneo. un ejemplo, si tienes la letra A, desarrolla esto, las dos proposiciones. ¿Listo? En el ejercicio 2, lo mismo, las dos proposiciones. No, sí, sí, señora, eso lo entiendo muy bien. ¿Sí? Solo que lo que le estoy diciendo es que, digamos, ahí dice, todos los estudiantes de medicina, bla, dice, Ok. son asignados y ahí hay un punto. Luego dice, Camila No, es eso es estudiante, para las entonces son dos. premisas. Es que yo no les hice esa parte acá. Eso es para las premisas. Entonces, por ejemplo, acá ustedes colocan premisa 1, todos utilizan medios. Si hay punto o hay coma, sigue la premisa 2. ¿Listo? ¿Sí? ¿Es esa su pregunta? Por lo tanto, eso ya es la conclusión. Ah, ok. Sí era esa la duda, ¿cierto? Sí, señora. Ah, ok, listo. Entonces, bien. Entonces, sí, también para este ejercicio tienen que hallar las premisas y la conclusión. Siempre las premisas por lo general vienen con una coma o con un punto seguido. Y lo mismo la conclusión. Y la conclusión dice, por lo tanto, por ende, por conclusión, sí, y ahí concluye. O se sabe que el último parrafito puede ser la conclusión. Y aquí la definen. Luego si dicen si es deductivo o inductivo y por qué es deductivo o inductivo. ¿Listo? Otra pregunta que tengan. Profe, yo no entiendo es cómo sacar esa fórmula, pero ya leí. Me está hablando del último punto. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos con el último punto. El último punto solamente es que ustedes... No, profe, Señora. Entonces, ¿cuál fórmula? donde dice escribir el argumento en lenguaje simbólico. Ah, por eso yo les decía al inicio. No le podía entender eso. Ustedes se pueden orientar con este, mire. Por ejemplo, con el todos. Siempre ese todos lo cambiamos con para todo. Seguimos con la misma proposición, mire, conjunto finito. X tal que X tiene un inicio y un fin. Y siempre va a ir de la misma forma. Ah, y les iba a aclarar algo aquí ya que está este ejemplo. Cuando hablamos de ninguno, la parte simbólica la debemos colocar con para todo, bueno, pero luego la negamos. Entonces, para todo conjunto X tal que X no se nombra con minúscula, porque la proposición dice ningún conjunto se nombra con minúscula. Pero en la simbólica siempre, como esos son generales, ¿sí? Como entonces colocamos para todo. Entonces, para todo no se cumple, ¿listo? Y lo mismo aquí, para todo X que pertenece a uno, negación de que se nombra con minúscula. Se me había olvidado esa aclaración para aquellos estudiantes que de pronto las proposiciones dicen que ningún o ninguno. Y los demás son igualitos, o sea, ustedes cogen esto y le cambian. Y para algunos, pues le cambian el todos, ya no reemplazan en para todos, sino que existe. Existe y ya. Existe un X, tal cosa. Existe un conjunto finito X, tal que X tiene un inicio y un fin. Y aquí lo mismo con el existe.
existe un X que pertenece a U y ese X tiene un inicio y un fin. ¿Sí es claro o todavía no? ¿No? No, profe, no lo entendí todavía. No, este pedazo. Yo les tenía una tablita por acá, esta, y les decía que, recorremos esto para acá, que el universal, que es todos y ninguno, siempre lo vamos a trabajar con este símbolo. Entonces acuérdense, universal es cuando me habla todos o ninguno, siempre con este símbolo. Y el existencial es cuando me habla de algunos. Algunos son, algunos no son, lo trabajamos con este símbolo. Con este no se me vayan a confundir porque en este momento en la guía no lo estamos trabajando, ¿listo? Es más, lo voy a quitar de ahí. Entonces, estamos trabajando solamente con estos dos. Entonces, acuérdense, todo o ninguno con este simbolito. Algunos, ya sea afirmativo o negativo, algunos son, algunos no son, con este simbolito. Ahora sí, más o menos te ubicas. Siempre utilizamos este para el universal y este para el existencial. Acá está la parte también simbólica. O sea que para algunos no, en dado caso sería con la letra E. Con esta también, o sea, sea existencial afirmativo o negativo, es con esta. Y aquí el universal, los universales son todo o ninguno, con este. Les decía era que cuando es ninguno hay que colocar la negación, por eso les mostraba ese ejemplo. ¿Sí? Que sería para todos como tal, pero pues sería negativa. Profe, es ninguno o ningunos. Es que no importa porque algunas proposiciones vienen con ningún y otras vienen con ningunos. O puede venir con algún, otras pueden venir con algunos. El plural y el singular no importa. Aquí lo importante es que usted se aprenda que aquí son los universales, el todo o el ninguno, y acá son los algún, los existenciales, que es algunos sí, algunos no. Ya sea afirmativo o negativo, es con este símbolo. Y vuelvo y voy allá al anexo con los ejemplos, mire. Entonces, para todos, ustedes colocan tal cual. Para todo, o sea, cambian el todo por para todo. Sigue con la proposición, mire, conjunto finito X, colocan la X, tal que X, y siguen con el resto de la proposición. Si tengo ninguno, entonces, ninguno, recordemos que es universal, entonces me toca con para todo, conjunto X, tal que X, se nombra con minúscula. Y como aquí es ninguno, entonces coloco no se nombra con minúscula, porque es con ninguno. Entonces, en todo se deja normal, afirmativo, pero si hablo de ninguno, coloco el para todo, pero lo niego. Y si aquí el cuantificador dice algunos, entonces usted aquí ya no coloca para todos, sino usted coloca existe. Y aquí lo mismo, el símbolo de existe, y listo. El resto va así, tal cual la forma. Profe, entonces, usted me dice si me quedó bien. Aquí donde dice, ¿dónde está la oración? ¿Cómo es? Algunos astronautas han caminado sobre la superficie lunar, entonces yo puse entre paréntesis la E al contrario, la X, la E pequeñita como aparece la A, y entre paréntesis pongo el que niega. ¿Decía ninguno? No, porque decía algunos. Ojo que el que niega solamente va con Sí, ahí ninguno. dice algunos. No, el que niega solamente va con dice que ninguno. En algunos lo dejas normalito. Cuando, Y o sea, aquí, cuando dice no, o sea, ahora sí, pues está tratando de negar. Si no, en ningún, si en la frase dice que, o sea, no lleva el no, ninguno o no es, entonces pues no requiere colocar el negativo.
Solo cuando pues está afirmando y que no. Pero es que, o sea, lo que yo les quiero hacer entender es que cuando aquí dice que ninguno, porque hay unas proposiciones que traen acá el ninguno, siempre, siempre aquí debe ir negado. Porque, no sé, el estudiante que me acaba de hablar es, por ejemplo, si me dicen algunos conjuntos finitos no tienen un inicio y un fin. Ojo, porque aquí es algunos, ¿listo? Y cuando es algunos, lo debo dejar, escúchenme bien, cuando es algunos, lo debo dejar tal cual. Lo único que me cambia aquí es que existe y aquí también el símbolo de existe. No me cambia nada más. El resto, la forma es igualita. ¿Queda claro eso? O sea, ahí sería existencial. O sea, en vez de la A sería la E. Si es algunos, eso es existencial. Exacto. Y aquí sería la E y aquí sería existe. Y todos Existe. la, ¿cierto? ¿Cómo? Tienes una interferencia atrás, creo que es un televisor y se escucha recortado. Pregunten las dudas que tengan de una vez acá porque ya estamos finalizando la clase. Profe, ¿la asistencia en dónde se confirmaba o...? Cuando aquí dice existe, perdón, algunos. Entonces acuérdese que yo completo las frasecitas del ejercicio 1, las proposiciones con los cuantificadores, todo, ninguno o algunos. Bueno, o algunos, en plural o en singular. Entonces, cuantificador, todo, alguno o ninguno para que sean verdaderos en el ejercicio 1 para completar acá. Luego de completarlos, entonces ahí sí reviso. Si es todos o ninguno, eso es universal. Pero si es algunos, eso es existencial. Entonces debo colocar el existencial. ¿Sí o siguen confundidos? Ahora sí, bueno, después de la oración, se lee, existen algunos astronautas X, tal que X han caminado sobre la superficie lunar o no es necesario. Y ya, ahí está. Tiene la primera parte. Ahora le falta la otra parte. ¿Cómo es algunos? Entonces aquí ¿Cuál va es? esta parte que le estoy subrayando acá en la clase, mire. Entonces ya no va a colocar con el para todos, sino con el existe. ¿Cuál es el existe? Este símbolo, la E al revés. Entonces te queda, existe un X que pertenece a U y coloca el resto, que los astronautas van a dar igualito. Y listo. Con la X aquí. ¿Alguna otra pregunta que tengan de ese punto? No, señora. Listo, muy bien. Bueno, entonces avanzamos con el último ejercicio. Voy a hacer una pequeña explicación acá. Si ustedes ya avanzaron al ejercicio 4, pues también me preguntan del ejercicio 4. Si acá no puede hallar, bueno. Aquí le dicen el 12% de descuento por un artículo que vale 5.400. Ya les había explicado que para hallar el porcentaje podían hacer la regla de 3, pueden hacer la regla de 3 como ustedes quieran, ¿sí? Otra forma es que yo digo que 5.400 equivale al 100%. Bueno, entonces plantea una tablita como ustedes quieran. Y hay otra forma muy fácil que es este 12, ¿sí? Que es este, lo multiplico por el valor, que en este caso es 5.400. Aquí me perdonarán los números. 5.400. Y esa cantidad la divido entre 100. ¿Listo? Entonces, allá en el ejercicio le dicen, sí, tanto por ciento de tanto. Entonces, usted coge, multiplica y divide entre 100. Y listo. Entonces, esa multiplicación a ustedes se las da la calculadora, ¿sí o no? Fácilmente. ¿Cuánto les da? Regálenme ahí el dato. 12 por 5.400, 64.800, ¿cierto?
64.800. Y eso sigue siendo dividido entre 100. ¿Qué pasa cuando yo divido entre 100? Los dos ceros del denominador se me van con los dos ceros del numerador y me queda 648. ¿Listo? ¿Es clara esa parte? Sí, Profe, profe, yo pues entré un poco tarde en esa, cuando su merced está explicando eso, pero entonces ahí es dependiendo de la tablita que su merced mostraba en el ejercicio, que mostraba los Pues porcentajes con hay el varias piso. formas. Sí, digamos que pueden utilizar esa tablita dependiendo del porcentaje, o como yo les decía, cuadren la regla de 3 o cuadren una tablita, como la forma que vean más fácil de hallar los porcentajes. O lo multiplican así directo y lo dividen en 100. Siempre, siempre se divide en 100. Entonces, ahí sí, como profe, el estudiante lo prefiera realizar. Bueno, una pregunta. Haciendo, o sea, este proceso, eso es representarlo matemáticamente en el problema propuesto, así como dice ahí. exacto. Entonces, que lo Ah, represente matemáticamente, pues usted muestra el procedimiento que hizo para hallar ese ejercicio y ya. Ah, no, que luego del descuento me dijeron que entonces el 12% de descuento por un artículo que vale 5.400 y el estudiante tiene, no sé, 10.000 pesos, entonces, ¿sí? ¿Cuánto le sobra? No, pues ya usted hace una resta y listo, ¿no? Ojo, porque los ejercicios, digamos que usted halla el porcentaje, pero hay que hacer a veces otra operación, esa no es la respuesta. Entonces, ¿cuánto es el tanto por ciento de tanto? Ya lo tengo. Pero ahora, ¿qué dice el ejercicio? Ah, entonces ahora dice que no sé, que tiene tanto, que hay que sumar o hay que restar. Miren bien qué es lo que toca hacer, ¿listo? ¿Alguno ya desarrolló el ejercicio? y así como dice el segundo que dice, desarrolla el ejercicio paso a paso utilizando un análisis cuantitativo. ¿En el ejercicio 4? Sí, del ejercicio 4. ¿Dónde dice? Represente matemáticamente, desarrolla el ejercicio paso a paso. Lo mismo. Represéntelo matemáticamente, es decir, que por ejemplo, en cierta universidad, el índice es del 70%, entonces, bueno, ahí van haciendo como el resumen, ¿sí? Y luego dice una regla de 3, entonces la presento. Y luego dice paso a paso utilizando el análisis cuantitativo, pues abajo da la respuesta de lo que le dio. Por ejemplo, esa X. Ah, también pueden trabajar ecuaciones. Y abajo, por ejemplo, dice, entonces, tal cosa se concluye que tal cosa. Listo. O sea, de pronto ustedes acá lo ven muy difícil, pero es súper fácil, ¿sí? O sea, represente usted qué fue lo que hizo, si hizo la regla de 3, eso no sé qué, y luego diga abajo como la respuesta. Entonces arriba le dio tal cosa, pues dé la respuesta a lo que le están diciendo acá. ¿Cuántos estudiantes deberán recuperar el curso? Entonces da la respuesta abajo. Eso es como el análisis de lo que ya hizo arriba matemáticamente. ¿Listo? Ah, ok, profesor, representarlo en palabras, sí, yo. Sí, y ya. Es que vea, por Ah, ejemplo, acá, que si tiene el 10% de votación, tiene que calcular ese 10% de ese valor. Ah, que ya tiene 1.000.000 de pesos, entonces, ¿cuánto dinero hay? Ay, acá es ¿cuánto dinero adicional deberá conseguir Lorena para poderse matricular? Entonces, ustedes revisan. Ah, bueno, ya el porcentaje tiene tanta plata. ¿Cuánto sí? ¿Cuánto le falta? No sé, hay que sumar o hay que restar, no es más. 40 millones de pesos. Miguel aporta el 40%. ¿Cuánto es el 40% de 40 millones? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto aportó el otro? Ya, es que es súper fácil. Estos ejercicios están, pero de lo más fácil. Y luego, no sé si tienen alguna pregunta. Lo que pasa es que entré un poco tarde, pues tenía otras citas. Bueno, no, María, la asistencia me la da aquí Teams. Ustedes deben confirmar, sí, ya pasó la confirmación. Era en el campus. Ahí debajito del curso, donde decía convocado al CIPAS, le daban confirmar. Bueno, entonces miren, el último ejercicio que también vale 20 puntos es participar en un evento.
Vuelvo y le repito, si usted no ha participado en un evento, ¿sí? En el foro ya se les compartió unos enlaces de grabación de unos eventos que ya pasaron. También es válido que desarrollen con esos enlaces. ¿Qué deben hacer? Colocar el nombre del evento, el nombre del expositor o varios expositores que usted le llamó la atención, el objetivo del evento, qué aprendizaje obtuvo de las actividades realizadas en el evento, resumen de mínimo 200 palabras, máximo 300. Adicionar 3 pantallazos, pues de que usted miró el evento. Si no asistió, pues entonces de que usted lo revisó. ¿Listo? No es más 20 puntos por esa actividad, por ese puntico, por ese ejercicio. Sí, profe, porque mire que yo estuve en las 2 reuniones hasta que terminó y a mí no me llegó ningún certificado tampoco. Pero entonces toma los pantallazos. ¿Listo? Ya, y entrega ya los tomé. Listo. Y entregas acá lo que Listo, dice la profe. guía y ya. Listo. ¿Qué Listo. otra pregunta tienen por ahí en particular para darles respuesta? Y terminamos. Profe, las grabaciones de esos. La dejo en el grupo de Teams, en el correo y en el foro. Ok, profe. Donde dice kit de razonamiento y eso, pues esa no. ¿Cómo así? No, ¿Cómo así? eso. Yo no les resolví acá la otra, pero era lo mismo. Bueno, 35%. Entonces, 35 lo multiplican por 380, lo dividen en 100 y ya tienen el 35% de que las páginas leídas. 15% de goles marcados de un total de 40 goles. 15 lo multiplico por 40, lo divido en 100, ya lo tengo. Ya tengo el 15% de los goles marcados del total. O realizan la regla de 3. ¿Siempre se divide por 100? Sí, porque siempre el porcentaje se trabaja con 100. Acordémonos que el 100% es como el total, ¿no? Sí, señora. Listo. ¿Otra inquietud que tengan por ahí? ¿No? ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno, entonces, estimados estudiantes, terminamos por hoy la clase. La semana entrante trataré de hacer nuevamente clase para revisar nuevamente alguna explicación de otros ejercicios y por si tienen inquietudes puntuales de los que ustedes están trabajando. De todas formas, los invito a que suban al foro sus aportes. Yo allí les estoy revisando, pues digamos que de la manera que pueda más rápida para que logren entregar un excelente producto. ¿Listo? Ok. Muchas gracias, Muchísimas doctora. gracias, profe. Bueno, estimados estudiantes, entonces los dejo, que pasen una feliz noche y la próxima semana, si algo, pues nos encontramos nuevamente. Bueno. Ok. Hasta luego, tutora. Que tengan buena noche. Chao, chao.